Con 50 años de vida, el Smiley se creó en Reino Unido en 1963, casi unos 50 años aproximadamente, porque una compañía aseguradora necesitaba motivar a su personal que estaba en horas bajas. Pero desde el 7 de diciembre es una palabra que está en boca de todos a nivel mundial, gracias al éxito de Netflix, a la serie y en este caso al autor, guionista, productor, director y Premio Nacional de Arte Dramático, Guillermo Cloa. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Sabemos que estás en plena vorágine por el éxito internacional de Smiley, digamos, teniendo en cuenta el éxito y la repercusión que está teniendo tanto en España como fuera de nuestro país. A propósito, ¿usas muchos Smiley? Pues la verdad es que sí, demasiados incluso. Pero es un sistema de comunicación muy útil porque resume en muy pocos caracteres lo que quieres decir y al final puede significar lo que tú quieras que signifique y lo que el receptor quiera que signifique, con lo cual las posibilidades son infinitas. Y en este caso, bueno, está teniendo un éxito internacional increíble, está en 30 países en el top 10 de las series más vistas, en España dentro de las 3 primeras. ¿Podemos hablar de que es la primera comedia romántica y primera comedia LGTBI 100%? 100% española, yo creo que sí, es decir, una serie de este género que se haya hecho en España y con ese objetivo de mostrar diferentes maneras de entender y gestionar el amor en el tono de comedia romántica navideña, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho antes, con lo cual sí que es un poco una novedad que la comunidad LGTBI en especial la estaba esperando con muchas ganas y es muy satisfactorio que la hayan acogido de esta manera, pero también está orientado a un público mainstream, es explícita la intención de Netflix y mía de que esta serie llegue al máximo número de gente posible, tanto en España como en el extranjero, y que no solo se circunscriba en el nicho LGTBI, y creo que también lo estamos consiguiendo. Una pregunta, porque estamos en la época de las redes sociales, de las aplicaciones de citas. ¿Podemos hablar de que ha cambiado la forma de relacionarnos emocionalmente y afectivamente? Sí, totalmente. O sea, las aplicaciones como Grindr, Tinder y otras similares que facilitan mucho el contacto entre personas que quieren conocerse o que quieren tener relaciones sexuales, yo creo que sí que está influenciando mucho en la manera que tenemos de relacionarnos en el mundo real. La aplicación genera una inmediatez, una superficialidad a lo mejor, o una sensación de que puedes buscar pareja por catálogo, que a veces creemos que en la vida real también es así, que podemos bloquear a una gente o podemos desaparecer de la vida de alguien de una manera muy fácil. Y creo que es algo perjudicial, tenemos que recuperar un poquito ese espíritu vintage de ir a un bar, de salir, de conocer a la gente en directo y de comprometernos y de ser conscientes del peso que tienen las relaciones humanas de tú a tú y no basarlo todo en esa virtualidad tan nociva a veces. Claro, porque una de las cosas, no vamos a leer el spoiler para todos aquellos lectores que todavía no han visto la serie, pero sí es verdad que Alex y Bruno se conocen por casualidad. No sé si nos quieres contar algo. Bueno, claro, sí, porque como empieza así la serie, es decir, la primera secuencia es esa. Se conocen de una manera muy propia de las comedias románticas. De hecho, Smiley recupera todos los clichés de las comedias románticas que conocemos y que hemos consumido durante muchísimos años y que todos hemos visto en alguna ocasión, y las transforma en otra historia para contar realidades LGTBI a través de ellas, ¿no? Y esta es una de esas casualidades, me equivoqué en un número y dejo un mensaje de voz en el número equivocado, y a partir de ahí se inicia toda la trama de la serie. ¿Tú eres más de Alex o de Bruno? Bueno, eso es como decir, si quieres... Bueno, si no lo quieres confesar, ¿eh? No, de los dos, bueno, de los dos no, de los varios que hay en la serie. Yo tengo un trocito de cada uno de los personajes dentro. Porque diferentes son bastante diferentes. Ellos dos sí, y luego hay otras parejas, otras maneras de amar, de vivir, de ser, que también me siento muy identificadas con ellas. ¿Tiene algo de autobiográfico la serie o los personajes? Sí, todo. Bueno, hay mucho. Siempre autobiográfico o biográfico de la gente que me rodea, o de historias que me inspiran, o de realidades que quiero explorar, aunque no me hayan pasado a mí. Sí. Muchísimo. Bueno, has hablado que más allá de los personajes, de los protagonistas, Alex y Bruno, hay otras maneras, otras relaciones afectivas que se van mostrando a lo largo de la serie.
insisto, no quiero hacer el spoiler, pero sí es verdad, no sé si nos quieres comentar algo acerca de otro tipo de relaciones, de otro tipo de familias que se reflejan en la serie. Sí, en principio la historia de Alex y Bruno era la principal, es la espina dorsal sobre la que se articula toda la serie, porque era la historia de teatro original en la que se basa la serie, donde solo aparecían ellos dos. Pero alrededor de ellos, de esa historia de comedia romántica clásica, queríamos contar otras historias que también estaban relacionadas con el amor, amores que empiezan, que terminan, que se transforman en cierto modo y que ayudaran a hacer más poliédrica esa visión de lo que significa enamorarse hoy en día. Entonces no nos queríamos ceñir solamente a la estructura de comedia romántica a la cual homenajea la serie, sino que queríamos ir un poquito más allá, ¿no? Hacer más tridimensional todo ese universo y sobre todo tener la capacidad de expandirlo y contar muchísimas más historias si en el futuro será la ocasión. ¿Nos quieres anticipar o comentar algo más sobre el tema de las relaciones o qué tipo de modelos has querido reflejar, además de la pareja protagonista? Lo principal era mostrar un poco la diversidad LGTBI, en este caso, además de la pareja de dos hombres homosexuales, hay una trama secundaria muy importante protagonizada por dos chicas lesbianas, hay una realidad de personas mayores de más de 50 años que de algún modo parece que están un poco discriminados en las ficciones, ¿no? Cuando contamos historias de amor nos centramos mucho en gente joven y está muy bien que la gente joven tenga referentes LGTBI y que los tengan mientras crecen y desarrollan su capacidad de amar, pero la gente mayor no los tiene tantos o son más trágicos quizá. En este sentido quisimos incidir mucho en eso con la historia de Pepón Nieto. Y más allá de eso siempre hay otras tramas secundarias, terciarias que corren por ahí que vas reconociendo, incluso hay una heterosexual, ¿no? Que es lo que ocurre siempre al revés, ¿no? Con las películas y las series más orientadas a un público hetero, que hay un secundario cómico gay, aquí el secundario cómico a lo mejor es el hetero, que tiene una de las historias más emocionantes de la serie también. Así que hemos intentado un poquito diversificar y mostrar diferentes maneras de entender el amor. Cuéntanos, has hecho mención en concreto a que el germen, el origen de Smiley es el teatro. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuándo estrenaste esta obra? ¿Cómo surgió el proyecto? La obra surgió casi como una broma entre amigos. Nació en un torneo de dramaturgia en el que escribí un texto muy corto que se tenía que enfrentar a otros. En mi caso me tuve que enfrentar a Jordi Galcerán, que había escrito una comedia, y por tanto yo tenía que escribir otra comedia para estar a un nivel similar. Y de ahí salió el germen de Smiley, que estuvo luego en una sala muy pequeña de 40 localidades en Barcelona, de eso hace ya 10 años. Y nunca nos habríamos imaginado que se convirtiera en el fenómeno que se convirtió. En Barcelona estuvo varios años en cartel, entre giras y reposiciones. Vino a Madrid y se tradujo a muchísimas lenguas. Y en todos estos 10 años ha estado estrenándose en diferentes países del mundo, con lo cual la bola se iba haciendo cada vez más grande hasta que por fin llegó la llamada de Netflix y me propuso convertirlo en una serie, cosa que yo al principio no me habría imaginado que pudiera ser una película así, pero una serie era algo que la verdad no había cruzado en mi mente en ningún momento. Y cuando finalmente lo vimos claro y vimos hacia dónde queríamos ir y apostamos por ello, pues el resultado ahí está. Bueno, han pasado 10 años desde que estrenaste esta obra de teatro. ¿Tuviste que readaptarla, lo tuviste que modificar? Porque, bueno, tú mismo comentabas anteriormente que la forma de relacionarnos efectivamente ha cambiado a través de Internet, de las aplicaciones de citas. ¿Has tenido que adaptarla a los tiempos modernos, como quien dice? Sí, o sea, la hemos adaptado primero porque pasas de una obra de teatro de 1 hora y media a una serie de 8 capítulos, entonces lógicamente hay que adaptarlo y hay que ampliarlo, creando todo ese universo de relaciones que hemos comentado. Pero también en el sentido del humor, en las bromas, en las historias, desde donde las cuentas, también ha cambiado mucho. Y ya cambiaba, incluso cuando estaba en el teatro, y los tiempos cambiaban muy rápidamente, las tecnologías eran sustituidas por otras, o los chistes dejaban de hacer gracia, o la gente evolucionaba en terrenos como el género o el tipo de humor que de repente evoluciona, y todos crecemos con él. En este sentido, Smiley también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a volver a hablar de Alex y de Bruno, que son los protagonistas de la serie, si te parece. ¿Tú crees que pueden ser referentes ahora? Porque, bueno, ha tenido mucha repercusión, tanto en redes sociales, digamos, en Netflix mismo, por los resultados que está teniendo a nivel España y a nivel mundial. ¿Crees que pueden ser unos nuevos referentes LGTBI?
La intención a la hora de hacer Smiley o de escribir la obra de teatro o la serie nunca ha sido convertirse en referente de nada. El objetivo estaba muy claro, que era contar una comedia romántica de dos chicos rodeados de otras maneras de entender el amor y que permitieran al público LGTBI, también al mainstream, mostrar que esas realidades pueden ser divertidas, entrañables, optimistas y que no estuvieran centradas en las típicas historias que hemos tenido, los que hemos crecido como personas LGTBI, centradas en la tragedia, en el drama, que está muy bien que existan. Yo soy un gran consumidor e incluso escribo este tipo de historias y me interesan muchísimo. Pero no todo tiene que ser eso. Y en este sentido necesitaba invadir de algún modo como persona gay un género cinematográfico que no estaba explotado en este sentido. Como no están explotados aún otros géneros cinematográficos como la ciencia ficción o las películas de superhéroes o tantas otras donde las realidades LGTBI no están presentes ni se las espera. Creo que la gran revolución es que las personas LGTBI, los autores y los personajes y las tramas vayan poco a poco normalizándose también en esos terrenos. En este sentido, la comedia romántica, que ha sido siempre un reducto muy hetero, que ha sido siempre un referente, la quinta esencia del amor romántico heterosexual, está bien que la transgredamos, intentamos coger todos sus mecanismos narrativos y contarlos desde nuestras realidades. Obviamente se nos puede criticar que estamos encumbrando el amor romántico, que en ocasiones puede llegar a ser muy tóxico, soy consciente de eso, pero en este sentido el objetivo de Smiley es desmontar el mito del amor romántico hetero y decir por qué no puede estar contado desde otro lugar y por qué no podemos convertirlo en otra cosa, como las otras tramas de la serie hacen cuando se plantean abrir una pareja o cuando se plantean una ruptura amistosa o cuando descubren que puede ser posible en terrenos que antes no eran tan fértiles para que eso pudiera ocurrir. Volviendo a la hora de Netflix, ¿cómo es que te llega la propuesta? Porque comentabas que al principio ellos querían que, o por lo menos querías tú, que fuera una película, ¿verdad? Sí, porque la evolución natural de una obra de teatro normalmente es una película. Casi siempre ha pasado así, y tanto por formato como por tiempo, por número de personajes, por la historia que quieres contar, la trasladas de un lugar a otro y el proceso es más sencillo. Convertirla en una serie implicaba hacer explotar eso como un Big Bang enorme y transformarlo en otra cosa. Que había un rastro, un reducto, una esencia que conservamos, que es la obra de teatro, sí, pero de buenas a primeras no te planteas, mira, he hecho esta obra de teatro que ha funcionado muy bien, voy a convertirla en una serie. No, eso solo se lo plantea Netflix porque son expertos en eso y tienen una visión muy clara y que les ha funcionado, afortunadamente. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que hay escenas que están directamente grabadas en catalán. Entonces, yo creo que fue una incursión, en este caso no sé si es de la productora, de Netflix, en este caso fue idea tuya. ¿Cómo surgió la idea de alguna manera de mezclar una lengua también, digamos, oficial? Fue una propuesta mía, directamente desde el principio. Yo quería devolver la acción original a Barcelona, tal como había nacido la obra de teatro y quería que la serie ocurriera ahí. Y a la hora de mostrar la realidad de Barcelona, yo necesitaba que se hablara catalán en algún momento. Y la realidad bilingüe que tenemos muchos en este sentido estuvo ahí presente desde los primeros guiones y Netflix no puso ningún impedimento. Me dio libertad total para escribir secuencias enteras en catalán y en castellano a mi elección y así acabó siendo. Vamos a recordar que los protagonistas, Alex y Bruno, son Miki Esparvé y Carlos Cuevas. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Pues que son unos actores maravillosos, que tengo una suerte impresionante de tenerlos en Smiley, que nos costó mucho encontrar al Alex y al Bruno perfectos. Pero tanto yo como la productora como los directores, Marta Paisa y David Martín Porras, que han estado al frente de los 8 capítulos, teníamos muy claro que teníamos que encontrar a los mejores para 2 papeles que estaban muy determinados ya después de tantos años de hacerse. Teníamos que encontrar a los que podían encarnar perfectamente algo que todos tenemos en mente y que miles de espectadores conocían de antemano. Y después de un casting de pasaron ahí más de 100 actores por cada uno de los papeles, pues se fueron reduciendo hasta que se encontraron en una gran final unos cuantos y ellos dos fueron el match perfecto. Me quedan tan solo unas preguntas para hacerte, pero en concreto estamos hablando de que Smiley es un éxito. Quiero recordar que es un éxito internacional, en más de 30 países, está entre las 10 primeras series, en el top 10, y luego también en España dentro de las 3 primeras.
ha tenido una acogida increíble en las redes sociales, como también algún que otro comentario, digamos, no positivo. ¿Por qué crees que iban todos apuntados en la mayoría a que reproducía clichés, estereotipos? ¿Por qué crees que los comentarios o las críticas negativas iban dirigidas hacia ese lado? He detectado algunas críticas principalmente, algunas iban orientadas hacia los clichés, que es algo obvio, porque esta obra está basada en la adopción de clichés preexistentes, es decir, el Smiley no cae en terrenos comunes o en puntos de giro narrativos predecibles porque sí, es una decisión expresa porque estamos jugando con los tropos y con los clichés de la comedia romántica clásica. Estamos jugando con ellos, nos reímos mucho con ellos y parte de la gracia precisamente es que sean identificables y que la gente los espere y ocurran. Lo que pasa es que están contados desde otra realidad. Esta es una de las críticas que se está haciendo y que al final acaba siendo una crítica contra el género mismo de la comedia romántica, que es perfectamente legítimo, ¿no? Si no te gusta un género, pues seguramente no te va a gustar cualquier producción basada en ese género. Es como si no te gusta el terror, no te gusta pasar miedo, pues es poco probable que disfrutes con una peli que tenga sustos. Y por otro lado hay también una crítica muy legítima y muy interesante que parte del colectivo, que es parte de esa necesidad de sentirse representado por las ficciones LGTB que se producen. Y es muy comprensible porque hay muy pocas. Entonces nadie se plantea si es una persona heterosexual, si se va a ver representada en una película como Love Actually o como las de Marvel, porque son géneros radicalmente distintos que no persiguen ese afán de representatividad de una realidad social identificable en la calle, ¿no? Nosotros sí que lo necesitamos porque en ese desequilibrio que vivimos, en el cual no tenemos ficciones que hablen de nosotros, hay tan pocas, que a la que hay una le pedimos muchísimo más. Necesitamos que esa ficción nos represente bien a un mundo que no es consciente de cómo son nuestras vidas, nuestras realidades, y en realidad son tan diversas como las de cualquier otro. Entonces, cuando sale una película que es una comedia romántica, que cae en todas estas historias, en estos clichés que hemos estado comentando, obviamente hay mucha gente que dice, hostia, pero esto no me representa a mí, o no creo que esté contando la realidad como yo la vivo, o a lo mejor se está burlando un poco de nuestra manera de ser o de sentir el amor. Y es porque están intentando buscar representatividad donde no tiene que haberla, o al menos mi intención no era convertir Smiley en algo que fuera representativo de todo el colectivo, porque es que nada puede ser así. Entonces, comprendo y me encanta que haya estas críticas y que haya estas reflexiones, que se genere esa conversación sobre lo que somos, cómo queremos vernos representados y cómo entendemos nuestras relaciones sentimentales a través de una ficción como esta. A mí me encanta, porque no ha caído en saco roto todo lo que esa serie ha puesto sobre la mesa. Entonces me encanta escucharla, siempre que sea sin insultos y dentro de la cordialidad, y estoy convencido que aún generará más conversaciones en el futuro. Dentro de los comentarios positivos hay gente que ha visto los episodios del tirón, hay gente que lo hemos visto en redes sociales que ha dosificado los capítulos porque no quería que se acabase. Muchos preguntan a su vez, ¿hay segunda temporada? Eso no depende de mí, depende de Netflix, si están satisfechos con cómo ha funcionado la serie. De momento no llevamos ni 2 semanas, están funcionando muy bien, pero está en su mano pues acabar pidiéndome pues, que la serie continúe. Bueno, yo para finalizar no quería desaprovechar esta entrevista, Guillem, porque sabemos además que eres uno de los guionistas de también una película dentro de las 3 más taquilleras de España, que es Los renglones torcidos de Dios, basado sobre el libro de Torcuato de Tena. ¿Cómo fue? Bueno, esta película, por cierto, está nominada a los premios Goya, a los premios Gaudí. ¿Cómo fue la experiencia de adaptar un libro de semejante complejidad al cine? Pues es uno de los retos más difíciles de mi carrera, tanto mío como de Oriol Paulo, el director de la película, con quien firmó el guión, por muchos motivos. Primero por la complejidad de la novela, que ya has mencionado, pero por otro porque es uno de los libros más leídos y más reconocibles de las últimas décadas. Yo creo que es un libro que está en todas las casas de España y que todo el mundo ha leído. Además, cuenta una historia de una complejidad psicológica muy importante, pero que a la vez tiene giros narrativos y tiene mecanismos que han sido ya utilizados
en otras películas y en otras novelas en los últimos años, con lo cual algunos ya nos resultan muy novedosos. Teníamos que contar una historia que todo el mundo conoce, que es terriblemente compleja y además no usando los mecanismos que ya se han utilizado muchas veces. Es una mezcla de dificultades que multiplicó muchísimo el esfuerzo que tuvimos que invertir. Tuvimos más de un año arriba y abajo con versiones y al final pues dimos con una clave narrativa que funciona muy bien y que está gustando mucho y que no te voy a contar para no hacer spoiler para quien no la haya visto, pero creo que tenemos una gran suerte de que se haya podido llevar a cabo y porque hacía muchos años que se estaba persiguiendo hacer una versión de esta novela y estoy muy agradecido que Warner, Atresmedia y Nostromo pues se hayan tirado a la piscina y hayan confiado en nosotros. No, por cierto, es una película también en Netflix, es la más vista en España actualmente y por cierto, yo por lo menos en nombre de Diario 16 y de mis compañeros quiero agradecerte el tiempo que has dispensado para estar con nosotros en esta charla. Sabemos que digamos, hoy día estás muy ocupado con el tema tanto de la promoción de Smiley como de la película. Lo único, antes de finalizar, me gustaría que nos comentases además algún otro proyecto que tengas para el 2023, que está llegando ya. Pues ahí hay proyectos, pero no puedo hablar de ellos y al final todo depende de lo que pase con la segunda temporada de Smiley, si es que hay. Entonces eso se volverá prioritario y el resto pasará a segundo plano seguro. Bueno, estaremos pendientes y de antemano muchísimas gracias por el tiempo que nos has prestado para hablar con nosotros y con nuestros lectores. Muchas gracias. Gracias a vosotros.